Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En medio de lo que venimos comentando, en medio del contexto que no podemos olvidarnos, aparecen todo el tiempo, pero miles entre nosotros, quiero decir en la Argentina, de propuestas que van justamente en esa dirección necesaria, repensar un mundo sostenible. Es eso, no hay mucha otra palabra que pueda definirlo con mayor precisión. Vamos a conversar un rato con Alejandro Romano, que es fundador de Shipa y cofundador de Dixtron. Vamos a conectarnos con él, que está en Córdoba. Ellos tienen una pequeña y mediana empresa, creo que es una pyme, de plástico biodegradable, es decir, de origen vegetal. La materia prima ahora nos va a contar de qué se compone, y lo que fabrican es 100% biodegradable. ¿Cómo fue ese proceso de poder salirse de esa lógica de el plástico que nos cuesta procesar, porque no se separa, porque tarda mucho tiempo si lo mandamos a un relleno sanitario y ahí se queda y contamina el ambiente, las napas y demás? Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien. ¿Cómo definirías lo que hacen, con qué lo hacen y cómo lo hacen? Mira, Sergio, te cuento. Nuestro propósito es reevolucionar el plástico para que sea parte de la solución del desafío ambiental que encontramos, ¿no? Y en este proceso de la reevolución del plástico es agregarle miradas a cómo estamos entendiendo la industria, cómo estamos entendiendo los productos, y a partir de eso empezar a entender y analizar cuáles son los materiales, cuál es el diseño, y valernos de hoy de mucha tecnología que hay para reentender el plástico y de esa forma cambiarle los paradigmas que ha venido teniendo hace muchísimos años, ¿no? Entonces eso nos ha permitido encontrar nuevas soluciones y nuevos usos, reinsertar plásticos que están ya en el planeta disponibles, y en vez de desecharlos, ¿no es cierto? Básicamente 30 años de ser industria de plástico, con Dixtron, que es la primera empresa que fundamos con mi socio Matías. En esos 30 años nosotros fuimos entendiendo, queriendo el plástico, viéndole las posibilidades, y en el último tiempo, en los últimos 15 años, hemos estado trabajando en entender el impacto del plástico y las posibilidades que tiene de solucionarlo, justamente, ¿no? Desde la circularidad, de los nuevos materiales como el bioplástico que nombrabas vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Cruz te saluda. Un poco lo que también nos interesa conocer, porque, bueno, en algunos casos nos sucede de conocer a distintos emprendimientos que trabajan con materiales biodegradables, ¿no? Y lo que pensábamos es, bueno, tenemos a la cordobesa Dixtron, ¿no? Que hace insumos para gastronomía, tiene sus objetos biodegradables. Y uno cuando mira los insumos dice, epa, ¿de qué están hechos estos objetos? ¿Dónde se hacen? ¿Se hacen en un laboratorio o se hacen en una cocina los cubiertos biodegradables, por ejemplo? Bueno, te cuento el proceso, fue largo, digamos, hasta que llegamos a tener los cubiertos. Nosotros hace aproximadamente unos 10 años estuvimos en Alemania, en Düsseldorf, y allí conocemos los bioplásticos. Los bioplásticos son plásticos biobasados, o sea, a partir de vegetales. Se obtiene en un reactor con un proceso químico, se obtiene un plástico. Ese plástico tiene las mismas características del plástico de origen fósil, o sea, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como plástico de origen fósil a partir del petróleo. Tiene las mismas características mecánicas, y cada vez se está logrando, a partir de que es una tecnología, se está logrando mayor cantidad de atributos que tiene los plásticos, que se viene desarrollando desde el año 1860, ¿no? Entonces, cada vez se va acercando a tener las mismas prestaciones y soluciones.
Lo bueno de esto es que además el producto cuando lo dispones es biodegradable, ¿sí? Entonces en un compost se degrada exactamente igual en el tiempo que se degrada una madera balsa. Por ende tenés un material que es con recursos renovables y que se degrada. Digamos, esa sería la simplificación. Ahora, en el caso de los plásticos que utilizamos para los cubiertos, fueron hechos a partir del almidón de la papa, se fabrica el bioplástico, que es muy linda la historia esta, porque en realidad papas fritas McKinley es un producto alemán, ¿sí? Todavía en la Argentina ahora ya les cuento que está en desarrollo, pero papas fritas McKinley tiene su planta al lado de la planta que fabrica los bioplásticos, y con la cáscara de la papa y con las puntas que recortan, que no utilizan, por un chimango por debajo del suelo pase hacia la otra empresa, y con eso se fabrica el plástico, ¿no? Es muy interesante lo que mencionás, porque básicamente lo que estaríamos diciendo es que el desecho de una planta termina siendo el insumo principal para la otra, ¿no? Entonces es como bastante interesante. Absolutamente, es entender la circularidad en todos los aspectos, ¿no es cierto? Ahora, hay una declaración, Alejandro, que encontramos tuya que nos pareció bastante interesante también para poder entender cómo piensan los y las empresarias. Dice, cito tu declaración: entendimos que como empresa no podemos modificar los hábitos de la gente, pero sí podemos presentarle una alternativa diferente a lo que refiere a impacto ambiental. ¿Cuántas empresas se chocaron la cabeza contra la pared queriendo cambiar hábitos, digamos, los suyos y los de la gente? Mira, yo lo que entendemos esa frase, no sé en qué momento dije, pero digamos, lo que sí entendemos profundamente es que estamos insertos en sistemas, ¿no? Y los sistemas se modifican, primero modificándose uno mismo, y segundo, aportando opciones, ¿no es cierto? O sea, cuando los sistemas interactúan tres variables, las opciones de elección son muy bajas. Cuando intervienen 50 variables, las opciones son infinitamente superiores. Entonces, lo que propone CIPA es agregar y no optar. Nosotros no estamos diciendo hay que eliminar todo esto para ir a esto otro. Sí, acá está disponible esto y acá está... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Ale. Perdón, pensé que me habían preguntado algo. Bueno, así que no proponemos optar, sino agregar miradas, agregar soluciones, agregar opciones, y eso permite que los hábitos se modifiquen de una forma natural y no forzada, digamos, ¿cierto? Cuando uno tiene algo para elegir que tiene un menor impacto ambiental o nulo, elige eso. La gente está dispuesta, las empresas están dispuestas, ¿no? Nosotros como CIPA, que es la nueva empresa que hemos fundado hace poquito, ya tiene un año, estamos trabajando con el plástico, con otras empresas, con otras industrias, ¿no? Y cuando le das posibilidad de resolver esos impactos a las empresas, toman el desafío y le ponen un amor y una energía espectacular, y modifican los hábitos, pero con opciones, ¿no? Qué bueno, y además en un área que es central, el de los plásticos, como símbolo, y que además eso sea en una ciudad, en una provincia como Córdoba, que la materia prima venga de cercanías, es todo un símbolo como para replicar. ¿Se sienten alentados por la comunidad, Alejandro? ¿Esto tiene un valor más allá de lo que puedan ganar o no en el aspecto financiero? Sí, absolutamente. Yo te digo que uno va encontrando como distintos anillos a partir de las personas que estamos comprometidas y que estamos revisando las opciones de sostenibilidad. Siempre encontramos un primer anillo en donde están las personas que tenemos este desafío como en primer plano, y las conversaciones son simples y no hay que explicar mucho y están disponibles. Y a medida que uno va alejándose de los anillos primeros de esa cultura que uno tiene, va encontrando nuevas miradas. Y antes yo lo entendía como una resistencia, y ahora me doy cuenta que no, que es falta de entendimiento, de información. Así que nosotros estamos desafiados
en comunicar, en compartir lo que estamos entendiendo y en escuchar qué está entendiendo el otro para agregarlo a lo que vemos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo desde acá y a seguir. Quedamos atentos a la evolución de todo lo que pueda pasar por ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, yo los invito a que tenga curiosidad, meterse en nuestra página web, que es sipa.com.ar, con X Sipa, y si no en las redes, que nos vean y que nos pregunten y que nos aporten ideas y miradas, porque realmente lo que hacemos es agregar miradas y sumar visiones. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, que andes muy bien, chao, hasta luego. Gracias, Alejandro Romano, fundador de una empresa que produce cubiertos, vasos de bioplástico de origen vegetal. La materia prima es el almidón de papa. También se puede utilizar cáscara de maní o maíz. Eso es lo que ellos tienen a mano y es otro valor agregado. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.